Hola hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Quiero compartirles una enseñanza que se llama la Biblia, ¿sí? Y en este estudio enfatizaremos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Muchas religiones e instituciones tienen a la Biblia en cuestión de autoridad en tercer plano, ¿sí? Primero, tienen como principal autoridad el líder, su líder de ellos. Después del líder viene lo que son las tradiciones, las costumbres, ¿sí? Y al final tienen a la Biblia, cuando nosotros, ¿verdad? Debemos de poner la palabra del Señor en el primer lugar, no en el tercer plano, sino en el primero. En primer plano de nuestra vida debe de estar la palabra de Dios, pero las instituciones, religiones, sectas tienen en el tercer plano. Primero está su líder, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia del griego, si viene en griego que es biblión, ¿sí? En plural. Y significa libro breve, o sea, colección de libros breves. Sabemos que la Biblia contiene 66 libros y algunos son cortos, algunos son largos, ¿sí? Contiene 66 libros, ¿sí? Entonces, es interesante que sea solo una recopilación de libros breves, ya que como dice el apóstol Juan en San Juan 21, en Juan 21, 25 dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribieran. Así es, Jesús hizo también muchas cosas, ¿sí? Muchas otras cosas. Sin embargo, no se escribieron todas porque si se escribieran, ¿verdad? No alcanzaría todo en todos los libros para escribir todo lo que el Señor hizo. Entonces, ¿verdad? Antes de escribirse la Biblia, el conocimiento se transmitía de una manera forma oral, ¿sí? Antes que se escribiera la Biblia, antes se escribiera la palabra de Dios, se transmitía de una manera forma oral, ¿sí? De generación en generación. A esto se le conoce como la Torah oral, ¿sí? Que los padres tienen, tenían la responsabilidad de platicar a los hijos, de transmitir la palabra de Dios hablada, ¿sí? De una manera, ¿verdad? Oral. Después dice la Biblia fue escrita en hebreo, ¿sí? En el primer idioma que se escribió la Biblia fue en hebreo. De ahí viene la Biblia, es hebrea. Y más tarde se escribieron libros que contienen la Torah oral, ¿sí? Entonces la Biblia es origen hebrea, ¿sí? La palabra de Dios viene de los judíos. Así que necesitamos nosotros estudiar la palabra de una manera uh, trasfondo, ¿verdad? Hebreo, para poder entender la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es la Biblia? El por qué se escribió, por qué este libro, por qué Dios, ¿verdad? Envió su palabra para la humanidad, el por qué la Biblia, cuál es su propósito, cuál es el plan de Dios al dejar su palabra, ¿sí? Vamos a encontrar en segunda de Timoteo 3:16,
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿para qué es la Biblia? Primeramente, las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, ¿sí? Fueron inspirados por Dios mismo. Y es útil para enseñar. Es por eso, ¿verdad?, que se enseña como la máxima autoridad la palabra de Dios en nuestras vidas. Es útil para enseñar, ¿sí? De ahí aprendemos, de ahí recibimos las instrucciones que el Padre tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra salvación. Dice útil, es útil, o sea que sirve. Y aunque pasen tiempos, aunque cambien los tiempos, la palabra de Dios no cambia, sus mandamientos no cambian, ¿sí? Sus mandamientos sirven hasta el día de hoy para enseñarnos, para redarguir, ¿sí? Para redarguir, para hacernos ver, ¿verdad?, dónde estamos mal, para corregir también, nos corrige, nos endereza, nos enseña el camino correcto, para instruir en justicia, ¿sí? Porque Dios es justo, porque Dios ama la justicia. Y ese es el propósito de Dios en cuanto a la Biblia, ¿sí? De poder enseñar, de poder redarguir nuestra alma, de corregirnos y también de instruirnos, ¿sí? Ahora ya vimos para qué es la Biblia, para qué sirve, y debemos de saber y creer que fue inspirado por Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esto tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver en 2 de Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, ¿sí?, de la Biblia, de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha decidido seguirle, este es el propósito, que sea perfecto. Vamos, ¿verdad?, esforzándonos en esa perfección. Nadie es perfecto, pero vamos buscando la perfección en el Señor. Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Así que usted y yo, hermanos, que ya hemos decidido seguir al Señor, tenemos, ¿verdad?, este propósito, que debemos de estar preparados para toda buena obra, de hacer el bien, ¿sí?, de no negarnos a hacer el bien con nuestra propia familia, que es en Cristo, la familia en la fe, la familia en carne también. Entonces las escrituras deberían de ser un manual para nuestra vida. Dios desea que seamos felices y por eso dejó instrucciones y mandamientos precisos, los cuales si procuráramos seguir, seremos felices y bendecidos. Así es. Vamos a, ¿verdad?, si nosotros seguimos estas instrucciones que el Señor nos ha dado, no vamos a ser felices y bendecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, esta es la enseñanza que les quiero compartir. El Señor les bendiga.